Tan solo una hora más y en silencio. Sombras del pasado. El crujido del viejo suelo de madera resonaba en la oficina del detective Michael Sullivan mientras sus ojos cansados se deslizaban por las páginas de un archivo polvoriento. La luz de la lámpara parpadeaba, arrojando sombras danzantes en las paredes descascaradas. Era una noche típica en la vida del detective, una noche llena de silencio y secretos, cuando de repente, el teléfono retumbó en la quietud, rompiendo la atmósfera cargada de la habitación. La voz al otro lado del teléfono era apenas un susurro, pero llevaba consigo un tono urgente y misterioso. Tan solo una hora más y en silencio, dijo la voz, antes de cortar abruptamente. Sullivan frunció el ceño, intrigado por la enigmática frase. La curiosidad lo llevó a ponerse el sombrero y el abrigo, y se aventuró hacia el oscuro callejón al que la llamada anónima lo había guiado. Las calles estaban envueltas en una penumbra inquietante cuando Sullivan llegó al callejón. La luz de la farola cercana apenas iluminaba el lugar, pero fue suficiente para revelar el contorno de un cuerpo tendido en el suelo. Se acercó con cautela y, al examinar el rostro del hombre, sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Era un rostro que conocía, un rostro del pasado. El hombre yacía en un charco de sangre, con los ojos abiertos en una expresión de sorpresa perpetua. Sullivan sintió un nudo en el estómago mientras examinaba la escena del crimen. Al lado del cadáver, encontró una serie de objetos extraños, una pluma rota, un reloj de bolsillo detenido a las 11:45 y un pequeño espejo roto en pedazos afilados. Cada objeto parecía llevar consigo un significado oculto, pero el detective no podía entender la conexión entre ellos. Decidido a resolver el misterio, Sullivan comenzó a recoger las pistas dispersas como piezas de un rompecabezas complejo. Habló con los vecinos, exploró registros antiguos y se sumergió en los oscuros recovecos de la ciudad en busca de respuestas. A medida que avanzaba en su investigación, descubría vínculos oscuros entre la víctima y figuras sombrías del pasado de la ciudad. Las conexiones se extendían como una telaraña compleja, atrapando a todos los que estaban involucrados en su red. El reloj marcaba las horas mientras Sullivan continuaba su búsqueda incansable. Las noches se volvían más largas y los días se desvanecían en una neblina de exhaustiva determinación. Cada vez que pensaba estar cerca de la verdad, se encontraba con nuevos giros y revelaciones que lo llevaban más profundo en el enigma. Su mente trabajaba horas extras, conectando los puntos invisibles y llenando los vacíos con teorías que lo mantenían despierto durante las noches sin estrellas. En el transcurso de su investigación, Sullivan desenterró secretos sepultados en el pasado, secretos que habían sido enterrados profundamente por aquellos que temían que la verdad saliera a la luz. Se encontró con testigos reacios, hombres y mujeres que habían vivido con el peso de la culpa durante años, y los convenció para que hablasen, revelando fragmentos de una historia que nadie quería contar. A medida que las piezas del rompecabezas se encajaban lentamente, Sullivan se dio cuenta de que el asesinato era solo la punta del iceberg, una manifestación visible de una conspiración mucho más grande que se extendía por las sombras de la ciudad. Las pistas señalaban hacia una figura poderosa y enigmática, alguien que había tejido una red de engaños y manipulaciones que habían llevado a la muerte de aquel hombre indefenso en el callejón oscuro. En una noche fría y lluviosa, Sullivan finalmente encontró la pieza que faltaba en el rompecabezas. Siguiendo el rastro de una pista aparentemente insignificante, llegó a un antiguo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La estructura estaba envuelta en sombras, sus ventanas rotas dejaban entrar la lluvia, creando un sonido monótono que resonaba en el interior vacío. Sullivan entró con precaución, su pistola en mano y su linterna iluminando el camino. Dentro, encontró lo impensable. Archivos meticulosamente organizados, fotografías antiguas y documentos que conectaban los puntos de la conspiración. La verdad estaba frente a él, un rompecabezas completo que revelaba la historia de traición, codicia y crimen que había llevado a la muerte del hombre en el callejón. Sullivan sintió una mezcla de satisfacción y amargura. Había descubierto la verdad, pero a un alto costo. Al regresar a la ciudad con las pruebas en mano, Sullivan se enfrentó a aquellos que habían estado detrás de la conspiración. La confrontación fue intensa, un enfrentamiento de voluntades y un choque de fuerzas opuestas. Pero Sullivan no se detuvo. Con la valentía que solo los verdaderos héroes poseen, expuso la verdad ante el mundo,
derribando a los poderosos y devolviendo la justicia a los que habían sido privados de ella durante tanto tiempo. El caso del callejón oscuro se cerró, pero la leyenda de Michael Sullivan creció. El espejo roto. La noche envolvía la ciudad en su manto oscuro cuando Michael Sullivan se sumergió en la tarea de descifrar el misterio del espejo roto. Los fragmentos brillaban a la tenue luz de su escritorio, revelando inscripciones en un idioma olvidado y figuras geométricas que parecían danzar en la superficie del cristal. Era como si el espejo guardara secretos ancestrales que esperaban ser descubiertos. Con una lupa en una mano y un cuaderno en la otra, Sullivan se dedicó a estudiar cada detalle. Las inscripciones parecían pertenecer a un antiguo dialecto, un idioma que había caído en el olvido hace siglos. Las figuras geométricas, por otro lado, seguían un patrón complejo que desafiaba la comprensión humana. ¿Qué mensaje guardaba el espejo? ¿Y por qué estaba cerca del lugar del crimen? Determinado a encontrar respuestas, el detective se sumergió en un viaje intelectual que lo llevó a bibliotecas polvorientas y archivos olvidados. Pasó noches enteras revisando manuscritos antiguos y libros raros en busca de pistas que pudieran ayudarlo a descifrar el significado del espejo roto. Cada página le ofrecía una nueva pieza del rompecabezas, pero aún no podía ver el cuadro completo. Fue durante una noche lluviosa, mientras hojeaba un tomo antiguo en la Biblioteca Nacional, que encontró una referencia a un artefacto legendario, el espejo de los orígenes. Según la antigua leyenda, este espejo contenía el conocimiento ancestral de las civilizaciones perdidas y solo podía ser activado por aquellos con un entendimiento profundo de las lenguas olvidadas y los símbolos antiguos. Sullivan sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría ser este el espejo que tenía en sus manos? La búsqueda del espejo de los orígenes lo llevó a los rincones más oscuros y misteriosos de la ciudad. Siguiendo pistas dispersas y rumores enrevesados, llegó a la puerta de un enigmático coleccionista de artefactos antiguos llamado Elias van der Waal. La casa de van der Waal estaba llena de artefactos y curiosidades de todas las épocas y culturas. Sullivan se encontró con un hombre anciano, pero de mirada aguda y mente despierta, que parecía saber más de lo que dejaba entrever. Después de horas de conversación, van der Waal finalmente reveló que conocía la leyenda del espejo de los orígenes, y había estado buscándolo durante décadas. Había oído hablar del espejo roto y las inscripciones misteriosas que Sullivan había descubierto. Juntos, decidieron unir fuerzas en su búsqueda para descifrar el enigma del espejo y desbloquear su conocimiento ancestral. Días y noches se convirtieron en semanas mientras Sullivan y van der Waal trabajaban juntos para entender el espejo roto. Compararon las inscripciones con textos antiguos, consultaron a expertos en lenguas muertas y realizaron rituales esotéricos en un intento desesperado por activar el artefacto. La tensión en el aire era palpable mientras se acercaban cada vez más a la verdad oculta detrás del enigma del espejo. Finalmente, en una noche de luna llena, cuando las estrellas brillaban intensamente en el cielo nocturno, Sullivan y van der Waal realizaron el último ritual. Con cuidado y precisión, recitaron las palabras antiguas y trazaron símbolos en el aire con gestos certeros. En un destello de luz, el espejo roto cobró vida. Las inscripciones comenzaron a brillar y las figuras geométricas se alinearon en una danza mística. Ante ellos se reveló un conocimiento antiguo y profundo. Descubrieron los secretos de civilizaciones perdidas, los misterios del universo y la verdad detrás del enigma que habían estado persiguiendo. Pero con el conocimiento también llegó la responsabilidad. El poder del espejo era inmenso, y debían decidir cómo usarlo sabiamente. Sullivan y van der Waal acordaron proteger el espejo y su sabiduría ancestral, asegurando que no cayera en manos equivocadas. Decidieron ocultarlo en un lugar seguro, lejos de las garras de aquellos que podrían usar su poder para el mal. En una noche silenciosa, con el espejo guardado en un cofre antiguo, hicieron un juramento solemne de proteger su secreto y utilizar su conocimiento para el bien de la humanidad. El enigma del espejo roto se resolvió, pero el viaje de Sullivan apenas comenzaba. La experiencia había ampliado su comprensión del mundo y avivado su sed de conocimiento. Se despidió de van der Waal con gratitud en su corazón y una nueva determinación en sus ojos. La ciudad aún tenía muchos misterios esperando ser descubiertos, y Sullivan estaba más preparado que nunca para enfrentarlos,
armado con el conocimiento antiguo y la valiosa amistad que había ganado en su búsqueda del enigma del espejo roto. Con pasos decididos, se alejó de la casa de Van der Waal, listo para enfrentar los desafíos y las maravillas que el destino tenía reservados para él. La pluma y el tiempo detenido. La pluma rota y el reloj detenido se convirtieron en enigmas persistentes para Michael Sullivan. La tinta fresca goteaba de la pluma rota como lágrimas congeladas en el papel, mientras que el reloj de bolsillo, con sus manecillas inmóviles a las 11:45, parecía haber capturado un momento en el tiempo y luego se había congelado en perpetuidad. Sullivan pasaba noches en vela tratando de encontrar el significado oculto detrás de estos objetos, pero el misterio persistía, como una sombra impenetrable en su mente inquieta. Decidió adentrarse en los círculos literarios de la ciudad, pensando que tal vez la conexión entre la pluma y el escritor famoso podría arrojar luz sobre el enigma. En una noche fría y lluviosa, se encontró en una biblioteca clandestina frecuentada por poetas y novelistas. Allí, entre estanterías polvorientas y susurros literarios, descubrió la verdad sobre la pluma rota. La pluma había pertenecido a un escritor brillante llamado Edgar Hawthorne, conocido por sus novelas oscuras y misteriosas que parecían plasmar los oscuros recovecos del alma humana. Sullivan descubrió que la víctima, el hombre del callejón oscuro, había sido un ferviente admirador de Hawthorne. A medida que profundizaba en la relación entre la víctima y el escritor, descubrió un oscuro secreto que vinculaba sus destinos de una manera que desafiaba la lógica. Las pistas lo llevaron a la última novela inédita de Hawthorne, una obra que había estado perdida en los anales de la historia literaria. La novela, titulada El tiempo detenido, revelaba una trama intrincada sobre la manipulación del tiempo y la inmortalidad. En las páginas amarillentas, Sullivan encontró referencias a un artefacto antiguo capaz de detener el tiempo, un poder que podría cambiar el curso de la historia si cayera en manos equivocadas. Intrigado por estas revelaciones, Sullivan se adentró en el mundo de los relojeros de la ciudad. Descubrió un gremio secreto de artesanos del tiempo, hábiles en la creación y manipulación de relojes extraordinarios. Fue allí donde conoció a Hilare, una relojera talentosa y enigmática que compartía su fascinación por los misterios del tiempo. Juntos, exploraron la posibilidad de que el reloj detenido estuviera vinculado al artefacto descrito en la novela de Hawthorne. En su búsqueda para entender el vínculo entre el tiempo, la escritura y la muerte, Sullivan y Hilare se encontraron atrapados en una red de intrigas y conspiraciones. Se enfrentaron a poderosos enemigos que estaban dispuestos a todo para poseer el artefacto que podría controlar el tiempo a su antojo. Los días se convirtieron en noches, y las noches en días mientras investigaban, desentrañaban códigos antiguos y seguían las pistas que los llevaban cada vez más cerca de la verdad oculta detrás de este oscuro enigma. En una noche estrellada, mientras la ciudad dormía en la quietud de la madrugada, Sullivan y Hilare encontraron el eslabón perdido que conectaba la pluma, el reloj y la novela. Descubrieron un antiguo ritual, una ceremonia olvidada que permitía manipular el tiempo mediante la escritura. Los escritos de Hawthorne no eran solo ficción, eran instrucciones codificadas para usar el poder del tiempo detenido. Guiados por la determinación y el coraje, Sullivan y Hilare decidieron enfrentarse a los conspiradores y proteger el artefacto que podría cambiar el curso del mundo. Una confrontación épica se desató en las sombras de la ciudad mientras luchaban contra sus enemigos, cada uno impulsado por su deseo de controlar el poder del tiempo. Fue una batalla que desafió las leyes del universo, una lucha entre la mortalidad y la inmortalidad, entre el pasado y el futuro. En el clímax de la batalla, cuando el tiempo parecía detenerse en un suspiro, Sullivan y Hilare activaron el artefacto. El mundo tembló y se estremeció mientras el tiempo se retorcía y se curvaba a su alrededor. En un instante fugaz, la realidad se distorsionó y luego se restableció, pero los enemigos que los habían amenazado desaparecieron, atrapados en un bucle temporal sin fin. Al final de la noche, mientras el sol se levantaba en el horizonte, Sullivan y Hilare se encontraron a sí mismos en posesión de un poder increíble y peligroso. Pero habían aprendido una lección crucial: el tiempo era un regalo precioso que no debía ser manipulado. Decidieron esconder el artefacto en un lugar seguro, lejos de las manos codiciosas de aquellos que podrían intentar usarlo para alterar el tejido mismo del universo. Así terminó el capítulo del espejo roto, la pluma y el tiempo detenido. Sullivan miró a Hilare, una nueva aliada en su vida,
y supo que esta experiencia había cambiado su comprensión del mundo para siempre. La ciudad, con sus callejones oscuros y secretos ocultos, seguía siendo un lugar peligroso, pero ahora, Sullivan y Hilaire estaban mejor preparados para enfrentar los desafíos que el destino tenía reservados para ellos. Juntos. La sombra del amigo. La sombra del amigo caía sobre el enigma, tejiendo una red de sospechas y secretos que envolvía el caso en un manto de intriga. El mejor amigo de la víctima, Thomas, se convirtió en el principal sospechoso después de que las investigaciones revelaran conexiones inesperadas y motivos oscuros. Sullivan, siempre perspicaz, se lanzó a la tarea de desentrañar la verdad detrás de esta relación que parecía ser el corazón mismo del misterio. Thomas, un hombre aparentemente común, negó vehementemente cualquier participación en el asesinato. Sin embargo, las pruebas seguían acumulándose en su contra como ladrillos en una pared impenetrable. Había una rivalidad antigua entre él y la víctima, una rivalidad que se había convertido en un odio silencioso a lo largo de los años. Los celos ocultos y las disputas no resueltas se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para el asesinato, al menos según la teoría de Sullivan. Decidido a llegar al fondo de las cosas, Sullivan se embarcó en una investigación exhaustiva del pasado de Thomas. Entrevistó a amigos de la infancia, compañeros de trabajo y antiguos conocidos, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre los oscuros rincones de la mente del sospechoso. Lo que descubrió fue una serie de eventos y disputas, algunas públicas y otras enterradas en el pasado, que sugerían que la relación entre Thomas y la víctima era mucho más compleja de lo que aparentaba. En una noche lluviosa, Sullivan se encontró con un antiguo amigo de la familia de Thomas. Este amigo, bajo el manto del anonimato, reveló secretos sorprendentes sobre la infancia de Thomas. Había resentimientos y rivalidades que se remontaban a años atrás, alimentados por la envidia y las comparaciones. La víctima había sido siempre el centro del mundo, mientras que Thomas se quedaba a la sombra, alimentando una amargura que finalmente se transformó en odio. Con esta nueva información en mano, Sullivan confrontó a Thomas. La habitación estaba cargada de tensión mientras el detective exponía las verdades ocultas que había descubierto. Sin embargo, Thomas mantuvo su inocencia con una férrea determinación. Sus ojos reflejaban confusión y, aunque las pruebas parecían abrumadoras, negaba cualquier participación en el asesinato de su antiguo amigo. La confrontación llevó a un enfrentamiento emocional y desgarrador. Thomas, a pesar de su apariencia serena, estaba enredado en una tormenta de emociones. Sus palabras se mezclaban con lágrimas mientras juraba su inocencia. Sullivan, entrenado para detectar las verdades en las sombras de las mentiras, se encontró dividido entre la evidencia fría y los gestos sinceros de Thomas. Decidido a llegar al fondo de las cosas, Sullivan se adentró en la mente de Thomas. A medida que exploraba los recuerdos y las emociones del sospechoso, descubrió una verdad inesperada: Thomas había estado en la escena del crimen esa noche, pero no como asesino. Había llegado tarde, encontrando el cuerpo sin vida de su amigo y huyendo por miedo a ser incriminado. La revelación sacudió los cimientos de la investigación. Sullivan se enfrentó a un dilema moral. Debería exponer la verdad, incluso si eso significaba arruinar la vida de un hombre que, aunque tenía sus propios demonios, no era el asesino que buscaban. La decisión pesaba sobre sus hombros como una losa de plomo, pero en su corazón, Sullivan sabía que la verdad debía salir a la luz, sin importar las consecuencias. Con determinación, Sullivan reunió las pruebas y presentó su caso. Thomas fue liberado de las acusaciones de asesinato, pero su vida quedó marcada para siempre por la sombra del crimen. A medida que el caso llegaba a su fin, Sullivan se encontró reflexionando sobre la naturaleza compleja de la verdad y las consecuencias imprevistas de sus propias investigaciones. El enigma del amigo había sido resuelto, pero las cicatrices emocionales que dejó a su paso permanecerían. Sullivan, mientras miraba la ciudad desde su ventana, se encontró contemplando la complejidad de la naturaleza humana y las sombras que yacían en el corazón de cada individuo. La verdad, entendió, era a veces más complicada de lo que parecía a simple vista. Pero su búsqueda incansable por la justicia y la verdad continuaba, llevándolo más profundamente en los oscuros misterios de la ciudad y el alma humana, asterisco. Enfrentando las sombras. La noche caía sobre la ciudad,
y Michael Sullivan seguía el rastro de Thomas hasta un antiguo teatro abandonado en los confines oscuros del centro. La estructura, una vez majestuosa y llena de vida, ahora yacía en ruinas, sus paredes susurraban antiguas historias de épocas pasadas. Sullivan avanzó con cautela por los pasillos polvorientos y escaleras destartaladas, su linterna iluminando el camino con un haz de luz tembloroso. Dentro del teatro, en medio de la penumbra, encontró a Thomas, su figura delineada por la luz tenue que se filtraba entre las grietas en las paredes. Había una tensión palpable en el aire mientras los dos hombres se enfrentaban, cada uno llevando consigo los pesos de su pasado y las sombras de sus acciones. La confrontación fue intensa. Thomas, con ojos desesperados, finalmente reveló la verdad detrás de sus acciones. La víctima había descubierto un oscuro secreto de su pasado, algo que Thomas había hecho todo lo posible por enterrar en las profundidades del olvido. Aquella verdad podía destruirlo, arruinar su vida y reputación. Se había visto acorralado, llevado al límite por el miedo y la desesperación. Sullivan, a pesar de entender las motivaciones detrás de las acciones de Thomas, no podía ignorar la ley y la justicia que había jurado proteger. La lucha interna en su rostro era evidente mientras sopesaba la lealtad contra la verdad, la amistad contra la justicia. El detective se encontraba en un dilema moral que lo atormentaba. Las palabras resonaban en el teatro abandonado como un eco de las decisiones que estaban por venir. Thomas, con voz temblorosa, imploraba por su comprensión, rogando por una oportunidad de escapar del pasado que lo perseguía. Pero Sullivan sabía que no podía darle esa escapatoria. Había víctimas que merecían justicia, y el deber del detective era asegurarse de que esa justicia prevaleciera, sin importar las sombras que se interpusieran en su camino. La confrontación se intensificó hasta llegar a un punto de no retorno. Las palabras se dieron paso a la acción cuando Thomas sacó un arma, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Sullivan, sin vacilar, se preparó para enfrentar lo inevitable. Los dos hombres se encontraban en lados opuestos de una línea invisible, y solo uno de ellos cruzaría esa línea ileso. El sonido del disparo resonó en el teatro, seguido por un silencio mortal. Sullivan se tambaleó, pero no cayó. La bala lo rozó, dejando una marca superficial en su hombro, pero su determinación no vaciló. Con rapidez y precisión, disparó de vuelta, hiriendo a Thomas en la pierna y desarmándolo. El enfrentamiento llegó a su fin. Thomas yacía en el suelo, derrotado y herido, mientras Sullivan, con rostro sombrío, se acercaba. En sus ojos se reflejaba la tristeza de haber perdido a un amigo, pero también la determinación de cumplir con su deber. Las sombras del pasado se cernían sobre ellos, pero Sullivan sabía que la verdad debía prevalecer, sin importar las consecuencias. Thomas fue arrestado y llevado ante la ley para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sullivan, mientras observaba la escena desde la distancia, se encontró inmerso en una mezcla de emociones. La justicia había sido servida, pero a un alto costo. Mientras abandonaba el teatro abandonado, Sullivan se enfrentó al horizonte oscuro de la ciudad. Había enfrentado las sombras del pasado, pero sabía que más desafíos lo esperaban en el futuro. La ciudad estaba llena de misterios y crímenes por resolver, y él seguiría adelante, decidido a enfrentar cada uno de ellos con valentía y determinación. Y así, con pasos firmes y el peso de la verdad a sus espaldas, Michael Sullivan se alejó, listo para enfrentar el próximo enigma que la ciudad tenía reservado para él. Las sombras del pasado se disiparon lentamente en la noche, pero el brillo de la justicia, aunque a veces tenue, continuaba iluminando su camino. La verdad en silencio. En la penumbra de un rincón oscuro de la ciudad, Michael Sullivan enfrentó el clímax final del enigma que lo había consumido durante semanas. Había seguido pistas, enfrentado sombras y desenterrado secretos, pero la verdad finalmente se alzaba ante él como una sombra silenciosa, esperando ser revelada. La víctima, un hombre aparentemente común, había tropezado accidentalmente con un secreto que sacudiría los cimientos de la ciudad. Una conspiración tejida por figuras poderosas se había mantenido oculta en las sombras, una verdad incómoda y peligrosa que la víctima había descubierto por accidente. La muerte de la víctima, cuidadosamente orquestada para parecer un crimen sin sentido, tenía un propósito: silenciar la verdad para siempre, asegurando que el oscuro secreto nunca saliera a la luz. Sullivan,
con su tenacidad incansable, había desentrañado la madeja de engaños y manipulaciones que habían llevado al asesinato de la víctima. Con cada pieza del rompecabezas en su lugar, confrontó al culpable, una figura influyente que había tejido la telaraña de engaños para proteger su propio poder y estatus. En el clímax de la confrontación, la verdad fue expuesta en toda su crudeza. Las figuras poderosas, que habían manipulado los hilos desde las sombras, quedaron al descubierto. La justicia, aunque tardía, finalmente prevaleció, y el culpable fue llevado ante la ley para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Con el caso resuelto y la verdad revelada, Sullivan se retiró silenciosamente a las sombras que tanto conocía. Había cumplido su deber, había desvelado la verdad detrás del enigma, pero sabía que siempre habría más misterios esperando ser resueltos en las oscuras callejuelas de la ciudad. Mientras se desvanecía en la noche, Sullivan llevaba consigo el conocimiento de que la justicia no siempre llegaba con fanfarrias y aplausos. A veces, venía en silencio, como un susurro en la brisa nocturna. Pero sabía que su trabajo como detective no había terminado. Había más verdades que descubrir, más injusticias que corregir, y más misterios que desvelar. Y así, en la quietud de la noche, Michael Sullivan se convirtió en una sombra más entre las muchas que se deslizaban por la ciudad. Siempre alerta, siempre vigilante, esperando el próximo enigma que requeriría su habilidad para descifrar. En las profundidades de su silencio, llevaba consigo la certeza de que, aunque la ciudad podía estar envuelta en sombras, siempre habría alguien dispuesto a enfrentarlas y traer la verdad a la luz, aunque fuera en silencio.